¿Tu correo es cuál es? Francisco.mendoza. Hoffman. Mendoza. ¿Qué más? ¿Por qué no lo...? Hoffman. Hoffman es Hoff. Hoffman. Hoffman, ajá. Arroba. UABC. Ajá, Universidad. Ajá. .edu.mx. MX. Ah, pues sí, no sé por qué no lo adivinaba. Okay, lo pongo en attach. Recents. Y es esta. Open. Y digo, de paso ya la tienes y se las puedes compartir si es necesario, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Ahí vienen, justamente dentro de la presentación van a ver que hablo de unos artículos y ahí está la referencia de los artículos, por si les interesa. Ya te lo mandé, por si les interesa. Está actualizando mi correo para que me aparezca. A ver. Digo, yo lo sigo intentando y esta cosa me manda a Security Privacy, pero ya le di permiso de todo y aún así no me deja. Tal vez sea porque yo no tengo instalado Meet. No sé. Pero bueno, ya con que tú lo No pases estoy está esperando que perfecto. me llegue. No te ha llegado todavía. Bueno, entonces mientras sigo intentando. Bueno, y les platico. Mientras lo puedes tú abrir, firewall. No, justamente de lo que les voy a platicar es un poco de genómica y metagenómica, pero las generalidades. Obviamente no nos vamos a meter en detalles de algoritmos y tecnicismos, ¿no? Es lo superficial, digamos, cómo se procede, qué existe, ¿no? Y ejemplos que nosotros hemos implementado justamente para, utilizando la genómica y la metagenómica, tratar de resolver problemas a nivel nacional, ¿no? No solamente de aquí, de la universidad o de Morelos, ¿ok? Como le mencionaba a Francisco, tenemos colaboración con, obviamente, universidades aquí del estado de Morelos, con institutos nacionales como Cancerología o Salud Pública, con el INIFAP y Senacica de diferentes estados, con universidades de otros estados, en el Politécnico en Tamaulipas, el ITSON en Sonora. Estaría increíble poder tener este trabajo en conjunto con Francisco, ¿no? Con la Universidad Autónoma de Baja California. Y digo, constantemente colaboramos con muchos grupos, porque aquí el Centro de Ciencias Genómicas, durante muchos, muchos años, décadas, digamos que ha estado buscando mucha infraestructura que tenga que ver con las cuestiones bioinformáticas. Entonces tenemos una serie de servidores, tenemos un clúster donde corremos todo este tipo de análisis de datos bioinformáticos. Y entonces, por lo mismo, colaboramos con muchos grupos que pueden secuenciar, pero a veces los archivos de secuenciación masiva pueden ser de muchos gigas. ¿Okay? Cuando ustedes secuencian un genoma o un metagenoma, pueden ser archivos muy grandes. Y analizar esos datos es computacionalmente bastante costoso en tiempo, ¿no? Y entonces, se requiere una buena infraestructura. Y eso sí tenemos nosotros, digamos, ¿no? Y por lo mismo se ha creado una unidad de análisis bioinformáticos. Somos 3 personas, pero aquí estamos. Y trabajamos mucho en cuestiones genómicas, metagenómicas y transcriptómicas, y algunas evolutivas, obviamente. Y hemos ¿Cuál es tu recibido... correo, Luis? Es luislozanoaguirre@gmail. Lo que es que no me ha llegado. A ver, déjame ver en send. Sí se mandó hace 3 minutos. Entonces les decía, además de las colaboraciones,
hemos recibido estancias, ya sea de investigadores o estudiantes, aquí en el Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca. Si alguien está interesado, bienvenidos. Pero también, digamos que participamos en asesorías y en colaboraciones a distancia, ¿no? Porque luego puede ser un poco difícil que se trasladen hasta acá, ¿no? De hecho, una cosa muy interesante del Centro de Ciencias Genómicas es que ustedes fueron los que secuenciaron el primer genoma en México, ¿no? Justamente yo por eso me vine al Centro de Ciencias Genómicas. Cuando terminé la maestría en biotecnología de la UNAM, se acababa de secuenciar esta bacteria que se llama Rhizobium etli, que es un simbionte del frijol, ¿no? Entonces, la bacteria se mete, se acerca a la raíz hace un nódulo y la absorbe, y entonces la bacteria dentro le da nitrógeno sin oxidar a la planta, y la planta le da una fuente de carbono, digamos azúcar, a la bacteria, y entonces genera una simbiosis, y sin la bacteria el frijol no crece bien. Sí crece, pero no crece bien porque no puede fijar nitrógeno correctamente, y obviamente pues la producción de frijol se abate, ¿no? La semilla no va a salir, no va, pues digo, no va a salir tan bien como si se da a cabo la simbiosis. Y hay muchas bacterias rhizobiales, simbiontes de diferentes leguminosas, no solamente el frijol. Y aquí en el centro, hace mucho tiempo, se trabajaba solamente, digamos, con ese aspecto, ¿no? De la fijación de nitrógeno. Después se cambió el nombre a genómicas, ¿no? Centro de Ciencias Genómicas, y ya hay personas que hacen genómica con diferentes organismos modelo, ¿no? Te mandé un correo para confirmar tu correo A porque ver, no me ha llegado todavía el tuyo. Me entraron ahorita 2 correos adicionales, pero no el tuyo. déjame Que ver. en spam. Como mi Sí, correo es muy largo, me llegó el tuyo, le voy a dar reply, lo que pasa es que mi correo, como está muy largo, es muy común que me equivoque. Ok, sí, que ahorita todo. te lo vuelvo a... mm, Open, ahí va. Deja que se cargue y te lo vuelvo a mandar. Yo cuando estaba en China tuve el problema de Ahí cuando está. quería usar el Google Meet, no se podía porque en China no puedo usar Google Meet, está censurado. ¿Tienen su propia plataforma? Usan Zoom, pero es que todo lo de Google está petado. Sí, creo que aquí lo que ya entré y me dice, asegúrate de tener la versión más reciente de Google Meet, y creo que eso es lo que no tengo. Pero debe dar oportunidad de hacerlo por el navegador. Claro. Ya me llegó. Ya Perfecto. te llegó. Ah, perfecto. Ok. Un segundito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tú lo pasas, Sí, porque yo no tengo control, ¿verdad? yo voy a tener el control y, Ajá, perfecto. y ahí lo pueden ver. Yo sí lo veo. Ok, perfecto. Entonces, puedes Si comenzar y quieres me... hacerlo, bueno, como tú quieras, ¿eh? Veo la presentación y también veo del lado izquierdo como tú quieras, ¿eh? O sea, más bien como que si quieres, Pues ¿así está bien? sí, porque no sé cómo hacerle para Sí. que solo se vea de un lado. Bueno, no, está perfecto. Mientras ellos lo puedan ver, Ok, está perfecto. Entonces, bueno, si quieres empezamos. Si quieres, adelante. bueno, es el título que mencionaba Francisco de la genómica, la metagenómica y sus aplicaciones. Si quieres pasar lo siguiente, esto ya se los platiqué, es justamente donde estamos nosotros, donde el Centro de Ciencias Genómicas. Yo no veo que avance Tú la me dices si... presentación. Tú Sí, me a ver dices, si quieres, pásale. ¿no estoy en la tercera ya? Ah, sí. Ah, yo no veo que cambie. No sé si ellos ven. A Ah, ver, ya cambió. Sí, perfecto. Tarda un poco, hay un delay, pero bueno, no importa. Les ok. menciono. Estamos
aquí en el Centro de Ciencias Genómicas hay una unidad de análisis bioinformático que hemos trabajado ya durante más de 10 años justamente en análisis de datos de diferentes tipos, genómicos, metagenómicos, transcriptómicos, proteómicos, etc. ¿Okay? Y tenemos varias colaboraciones. Ahí nada más pongo las del estado de Morelos, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Salud Pública, que está aquí en Morelos, uno de los INIFAPs, que está aquí en Morelos, y obviamente la Universidad del Estado de Morelos, porque este campus de la UNAM está dentro de la UAM. ¿Ok? Entonces, si puedes pasar la siguiente, Guillermo, nada más. Ok, entonces, de lo que vamos a ver rápido hoy es, voy a hablar muy someramente de los principios de secuenciación masiva y de cómo son los análisis de datos genómicos y metagenómicos, y después les voy a hablar rápidamente igual de 4 ejemplos donde hemos aplicado este análisis de datos genómicos y metagenómicos a problemas que tienen que ver, problemas nacionales, ¿no? Como ven ahí, el virus de la diarrea epidémica porcina, virus hemorrágico del conejo, eso fue en Chihuahua, Babesia bovis, a nivel nacional, y producción de queso cotija, la microbiota del queso cotija, ¿ok? Entonces, si podemos pasar la siguiente, les decía, vamos a mencionar rápidamente sobre la secuenciación masiva. Todo empezó en el 77 cuando Sanger, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, era químico, inglés, crea lo que es la secuenciación Sanger hoy en día, donde se iban a una cadena sencilla de DNA, se le iban incorporando nucleótidos, y entonces digamos que de esa forma podía ir leyendo el DNA, ¿no? Sabía qué nucleótido se va incorporando uno tras otro, y entonces, exacto, ganó 2 premios Nobel Sanger, y y ahí inició, digamos, que esta parte de la secuenciación, no masiva, solamente la secuenciación de DNA. Más adelante, como ven ahí en el 96, se ideó o se lograron crear lo que hoy en día se llaman librerías, con la finalidad de poder secuenciar no solamente pequeños fragmentos de DNA, como era la tecnología de Sanger, ¿no? Podías avanzar unas cuantas cientos de bases, ¿no? Ya con los métodos de secuenciación de shotgun haciendo librerías, podías secuenciar genomas completos, ¿ok? Puedes pasar a la siguiente. Obviamente me estoy brincando toda la historia previa, ¿no? Si ven ahí, vean que desde el inicio la presentación se las va a pasar Francisco. Esto empieza desde el 77, cuando empezaron a ver que había algo ahí, la nucleolina, que se dieron cuenta que después que era el DNA con proteínas ahí dentro del núcleo, y esto fue avanzando cuando se dieron cuenta que las bases nucleotídicas, que después que se apareaban, estuvo Chargaff, es toda una historia que tiene más de 150 años, ¿ok? Pero nosotros, para la genómica y metagenómica, nos vamos a enfocar de los 2000 hacia acá, ¿ok? Ustedes no lo recuerdan porque no habían nacido, pero hubo un proyecto Genoma Humano que terminó en el 2001-2002 aproximadamente, cuando dijeron, hemos ensamblado el genoma humano. Estaba el consorcio de varios países, varias universidades, y además estaba Craig Venter con su empresa, la privada, compitiendo entre ambos, ¿no? A ver quién lograba. Los dos lo hicieron, pero si recuerdan, no sé si vieron la noticia que hasta el año pasado se cerró el genoma humano completo. Lo que pasa es que no se conocía el centrómero y los telómeros, porque esas regiones repetidas no se podían ensamblar fácilmente. Esto se hacía con Sanger, ¿ok? Fue después del genoma humano, poquito antes también, donde viene un boom. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor, Memo? Sí. Viene un boom, de las de tecnologías y herramientas bioinformáticas. Creo que lo puse al revés, no sé si es. Sí, bueno, no importa. Donde primero surgen una serie de nuevas plataformas de secuenciación masiva, se ven arriba a la derecha en esa imagen. Principalmente surgió la pirosecuenciación, surgió eh, eh, Illumina, viene Ion Torrent, viene Solid, que son de las primeras generaciones de aparatos que pueden secuenciar mediante diferentes químicas de reacción el DNA, ¿ok? Y se llama masivo porque ya no solamente secuenciabas una región pequeña, podías meter todo el DNA de un organismo, se creaban librerías, se secuenciaban fragmentos de DNA que te dan millones y millones de regiones genómicas que luego tienes que ensamblar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo? Entonces, estas son las tecnologías de secuenciación. Hoy en día las más usadas son esas de Illumina, que son muchas plataformas, y las de hasta abajo, PacBio y Nanopore.
¿ok? Las diferencias radican en que Illumina, cuando ustedes les dan el DNA, lo que hacemos nosotros, digamos, es, bueno, nosotros no, pero a un grupo de investigación crece una bacteria o saca a partir de un tejido animal o de un tejido vegetal, saca DNA, lo purifica y lo mandas a una empresa o a un instituto que tenga un secuenciador. Ellos lo que te devuelven son unos archivos con millones y millones de fragmentos de DNA, A, T, G, G, T, T, así millones y millones, que pueden ser, en el caso de Illumina, desde hoy en día desde 100 hasta 300 bases, ¿ok? Y te dan millones. Y con esas 300 bases, con esos fragmentos, tienes que poder ensamblar el genoma. Puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo. Más adelante llegan PacBio y Nanopore. Ese es un ejemplo simplemente de lo que hace Illumina. Illumina primero lo que hace es amplificar los diferentes fragmentos de DNA. Las plaquitas tienen pozos y en cada pozo cae un fragmento de DNA. Ese fragmento se amplifica y se secuencia. Eso millones de veces en la plaquita porque tiene millones de pocitos. Y eso es lo que tú recibes. Tú recibes millones de fragmentos de DNA del genoma de una bacteria, digamos. Y cuando tienes esos archivos que son de gigabytes, son enormes esos archivos, tienes que proceder a ensamblar. ¿Puedes pasar a la siguiente, no, por favor? Entonces, esa es la secuenciación de Illumina. Al igual, semejante, no es igual que Sanger, obviamente, pero se van incorporando las bases nucleotídicas marcadas, bueno, tienen un fluoróforo que cuando se incorporan, luego hay una reacción que se corta el fluoróforo y el equipo recibe la señal lumínica y sabe qué base se incorpora. Así se lee el DNA, ¿no? Los equipos reciben una señal lumínica y saben qué base se está incorporando. Y eso que ven ahí pasa para millones y millones de fragmentos del genoma de un organismo, ¿ok? Y eso es lo que ustedes reciben. ¿Puedes pasar, por favor, la siguiente, Memo? Y en el caso, más adelante, eso se ilumina, ¿no? Entonces, Illumina lo que les da a ustedes son fragmentos cortos de DNA, ¿ok? Más adelante viene lo que se llama, me estoy brincando mucho, discúlpenme, pero después por tiempo, viene la tercera generación de secuenciadores, ¿ok? Estos secuenciadores como PacBio y Nanopore ya no nos dan fragmentos pequeños, nos dan fragmentos muy grandes de DNA. Como ven ahí, lo que hace es, tomas el DNA, se toman diferentes tamaños del DNA, se le incorporan unos adaptadores, hay una polimerasa en cada uno de los pocitos, abajo hay una polimerasa y el DNA entra y sale y al irse incorporando bases lo va leyendo. Igual hay una señal lumínica, que es lo que se ve hasta abajo, el equipo recibe para cada pocito la señal de qué base se va incorporando. Y entonces ahora recibes lecturas que se llaman largas, que pueden ser de miles de bases. ¿Ok? Entonces tenemos hoy en día dos tipos de tecnologías que se usan preferentemente. Las de Illumina, con muchas plataformas distintas que te dan lecturas cortas, y PacBio y Nanopore, con sus plataformas que te dan lecturas largas. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? Las lecturas largas, digamos que facilitan el ensamble de todo un genoma, pero las lecturas cortas te dan mucha profundidad para asegurarte que cada una de las bases esté bien llamada o que no cometas errores de decir, pensar que aquí va una base en el genoma cuando realmente era otra. Nos dan la certeza de que lo que estamos secuenciando es correcto, ¿ok? Entonces, hoy en día muchos grupos lo que hacen es secuenciar con ambas tecnologías, que te da fragmentos cortos pero te da millones, y de la que te da fragmentos largos pero te da cientos de miles. Y con ambas tecnologías es como trabajamos hoy en día, tanto en genómica como metagenómica, ¿ok? Esto está muy, muy grosso modo. Les puedo pasar un artículo que se llama Los 10 años de secuenciación masiva, donde hablan claramente de cada una de las plataformas, cómo es la química de la reacción de cada una de ellas y cómo son las lecturas que te dan. Se llaman lecturas a estos fragmentos de DNA que uno recibe. ¿Puedes pasar a la siguiente, Memo? Entonces, vean, ahí son características, no voy a profundizar en eso, pero vean que en el recuadro azul, vean que hasta arriba dice Illumina, cuántos millones de fragmentos recibimos, pues ahí están, millones de 6,000 millones por cada corrida que el equipo da, nos da 6,000 millones de fragmentos, ¿ok? Mientras que PacBio y Nanopore nos dan 55,888 millones, no son tantos, pero son lecturas largas. Vean que dice hasta 600 kilobases, ¿ok? 600 kilobases puede ser un plásmido de una bacteria, puede ser un virus. O sea,
secuenciaría de golpe todo un virus esta tecnología, ¿ok? Pero ojo, estas tecnologías cometen más errores que Illumina. Por eso necesitamos usar ambas. Una que nos da mucha cobertura y la otra que nos da la certeza de las bases que se están leyendo. ¿Ok? Por eso, les repito, hoy en día muchos grupos secuencian con ambas tecnologías. No es forzoso, pero digamos que es aconsejable. ¿Ok? Puedes pasar a la siguiente, por favor, ¿no? Hay otras más que no estoy mencionando, como Solid, Ion Torrent, etcétera, pero no son tan usadas como Illumina, PacBio y Nanopore. ¿Ok? Y el proceso de secuenciación y ensamble, ya entrando en materia, tiene que ver cuando ustedes tienen un modelo de estudio, puede ser todo un organismo que van a secuenciar, puede ser un tejido, como les decía hace rato, para obtener el DNA de un organismo, puede ser, eso en genómica, en metagenómica puede ser todos los organismos presentes en el intestino de un organismo, en el agua, en el suelo, etcétera. ¿Ok? Y hay todo un proceso en el cual arriba a la izquierda ven, pues, extraer el DNA, arriba a la izquierda y a la derecha es extraer el DNA, más abajo los secuenciadores que yo les mencionaba, Illumina y PacBio, y después los tres de abajo es donde ya entramos nosotros, la parte de analizar los datos, ¿ok? Primero, puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo. Primero lo que tenemos que hacer, bueno, eso es lo que nos enfrentamos. Hoy en día es más sencillo. Eso era hace 10 años, esa imagen. Que sí, les platico. El primer genoma que ensamblamos aquí en el Centro de Ciencias Genómicas, bueno, ensamblar con las nuevas tecnologías, fue justamente con la Facultad de Química de la UNAM, Aliciclífilus de nitrificans. Nos tardamos 3 años en tener el genoma completo. Primero teníamos lecturas de 36 bases. Imagínense ensamblar un genoma de una bacteria de 5 millones de bases con fragmentos de 36. ¿Ok? Estamos hablando de que tienes que ver el sobrelape de 36 bases en 36 bases, y ustedes saben que los genomas tienen genes repetidos y regiones repetidas. Era imposible. Lo logramos hasta que llegaron la tercera generación y tuvimos secuencias de PacBio, ¿ok? Y de Illumina de 300. ¿Ok? Pero lo que recibimos fueron las primeras tecnologías, las de 36 bases. O sea, no ensamblábamos nada, ¿no? Bueno, era un montonal de pedacería lo que teníamos, ¿no? Intentábamos rescatar genes. O sea, lográbamos ensamblar 2000 bases, ¿no? Muchos fragmentos de 2000 bases, pero de ahí buscábamos genes a ver si encontrábamos qué funciones tenía el organismo, etcétera. Hoy en día, les repito, es más sencillo. Puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo. Entonces, tanto en genoma y metagenoma, nosotros seguimos un diagrama de flujo, ¿ok? Vemos, digamos, cuando nos llegan las lecturas, esos millones de fragmentos secuenciados, lo que tenemos que checar es primero la calidad, la integridad de esos archivos, ¿no? Los mandamos, en México hay varios institutos, está el Instituto de Medicina Genómica, Biotecnología Secuencia, el Politécnico Secuencia, hay privados también que secuencian, y en el extranjero hay muchos. En China está el BGI, que es un monstruo de secuenciación, también en Corea y en otros países está Macrogene, Mogene. Nosotros, digamos, cuando recibimos los archivos de secuenciación, entramos a este diagrama de flujo, ¿ok? Esta es ya la parte bioinformática. Hacemos el análisis de calidad, hacemos el ensamble, comparamos ensambles y tratamos de cerrar el genoma. Cerrar el genoma significa tener el genoma completo, ¿no? Desde la primera base hasta la última de cada cromosoma, ¿ok? A veces no se puede, a veces no es necesario. La pregunta que ustedes tengan va a influir en qué tanto necesitan ustedes cerrar o no cerrar un genoma. Si ustedes buscan, digamos, genes de virulencia, de resistencia microbiana, o buscando una ruta metabólica, probablemente no requieran cerrar todo el genoma. Contenerlo en fragmentos, que se llama genoma draft, ¿no? Pueden encontrar todos los genes para abordar y responder la pregunta de interés biológico o clínico que tengan, ¿ok? En otros casos sí se requiere cerrar el genoma, tenerlo completo. Tal vez la pregunta sea, yo quiero ver qué rearreglos hay, ¿no? Inversiones, deleciones, duplicaciones. Para eso sí se requiere tener todo el genoma completo, ¿ok? Entonces, dependiendo la pregunta, va a ser la forma en que nosotros procedemos para ensamblar por completo o no un genoma y metagenoma, ¿ok? Puedes pasar a la siguiente forma, Memo. Entonces, cuando ya entramos a la parte bioinformática, un paso esencial es esto que se llaman ensambladores, ¿ok? Porque ustedes van a tener millones y millones de fragmentos de DNA del genoma. ¿Cómo los vamos a poder armar?
Eso es un problema que se ha resuelto y lo han resuelto muchas universidades. La ventaja de la bioinformática que les quiero mencionar además es que casi el 99% de los programas que usamos son libres. No se los tenemos que comprar a nadie. Se desarrollan por la bioinformática. Ahí voy a hacer una aclaración. Hay una pequeña diferencia entre bioinformática y biología computacional. Yo soy biólogo computacional. Como dijo Memo, yo soy biólogo originalmente, ¿no? Yo quería ser como Jacques Cousteau, pero terminé trabajando con computadoras. El chiste es que la biología computacional, digamos, utiliza las herramientas informáticas para resolver preguntas de índole biológica, clínica, química, etc. Un bioinformático, sensu estricto, es aquel que desarrolla software, además de saber responder preguntas con las herramientas. Un biólogo computacional como yo no tiene el conocimiento, no tiene el know-how informático para desarrollar software, pero tenemos, digamos, el conocimiento biológico para interpretar el resultado y responder preguntas, ¿ok? En la unidad de análisis bioinformáticos hay tanto biólogos como informáticos y tenemos una simbiosis muy buena, ¿ok? Porque podemos desde resolver problemas de instalación de programas, de saber correrlos, conocer cuando aparece el error 404, ¿no? O cualquier error, hasta la interpretación de los resultados y decirle a alguien, ¿sabes qué? Desde que el organismo que mandaste a secuenciar no es el organismo que querías. Y eso pasa muy comúnmente. Me acaba de pasar con un amigo que justamente nos dijo que estaba secuenciando un vibrio y realmente secuenció un bacilo, ¿no? Digo, tú ves la caja Petri y tú ves tu clona y extraes el DNA, pero a la hora de la hora puedes haber secuenciado otra cosa. Hasta que haces el análisis bioinformático, sabes qué es lo que tienes, sabes si puedes responder una pregunta y los ensambladores son esenciales para eso. Estos programas permiten tomar todas esas millones de lecturas y te proponen un ensamble, te proponen una versión del genoma, ¿ok? De tu bacteria, de tu procariote o de tu eucariote, organismo que tengas, ¿ok? Entonces, los ensambladores, hay muchos, procuramos usar diferentes y, digamos, ponerlos a competir. Es como un juego realmente. Usamos ensambladores, los ponemos a competir, vemos cuál funciona mejor. No siempre funciona mejor el mismo. Esto es genoma dependiente. A veces funciona mejor uno, a veces mejor otro, ¿ok? Pero digamos que es una parte esencial de saber utilizar este tipo de programas. Puedes pasar a la siguiente problema. Y pero esencial también es saber interpretar el resultado. Hoy en día, puedes pasar una más, porque hoy en día los proyectos genómicos, cuando Memo mencionaba que aquí en el Centro de Ciencias Genómicas, el primer genoma de una bacteria, el primer genoma en México se secuenció aquí, de este Rhizobium etli, el simbionte del frijol, eso fue un PNAS, ¿no? Un solo genoma fue así, pues el primer genoma en México y salió un PNAS y todos estaban felices, ¿no? Hoy en día los proyectos genómicos son de cientos de genomas al mismo tiempo. Estos son ejemplos clínicos, pero vean, puede ser Neisseria, Listeria, Staphylococcus, lo que ustedes quieran, pero vean el número de genomas que tienes que ensamblar. Te llegan 300 proyectos al mismo tiempo y requieres la infraestructura computacional para ensamblar 300 genomas y analizar los datos, predecir los genes, hacer la anotación funcional, saber que este gen es la fulanasa, esta es la menganasa y qué hace cada uno y entender entonces la biología del organismo o el por qué es patógeno o por qué de vida libre no es patógeno, etc. Los proyectos ya son muy amplios. Necesitamos herramientas bioinformáticas cada vez más eficientes computacionalmente hablando en tiempo y el know-how para hacer este tipo de análisis. Créanme que bioinformáticos se requieren muchísimo en México. Hay mucha demanda. Entonces, si les interesa la biología computacional, es un nicho bastante bonito, la verdad, porque te metes en muchos proyectos, aprendes muchísimo de biología y aprendes muchos de bioinformática e informática. Entonces, puedes pasar a la siguiente, ¿no? Por favor. Y más ahora que también existe la metagenómica. La metagenómica ya es, digamos, tratar de conocer todos los organismos presentes en un ambiente. Y ha habido un boom impresionante de estas ómicas, transcriptómica, metagenómica, genómica, desde el 2000 hasta hoy, ¿no? No ha parado, ¿ok? Y mucho tiene que ver porque los costos se han abaratado. Cuando se secuenció el genoma humano que les platicaba, que terminó en el 2002, costó $1,000 millones el genoma humano y no se cerró hasta el año pasado. Hoy en día las empresas te dicen que secuenciar tu genoma te cuesta $1,000.
realmente secuenciar cualquier cosa te cuesta $1,000. Otra cosa es que se secuencie bien y se ensamble bien, ¿no? A veces hay que invertirle más dinero. $1,000 cuesta cualquier cosa. Pero si lo quieres bien, a veces hay que invertirle un poco más. Pero sí se ha abaratado mucho. Se ha abaratado tanto que puede haber proyectos, como les mostraba, de 300 genomas al mismo tiempo. Cuando antes secuenciar un genoma era carísimo. Hoy en día es mucho más barato. ¿Ok? Puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo. Y entonces, si vemos cómo están las publicaciones, esto es de metagenómica, les digo que en la presentación ahí procuro poner la revista y el título del artículo está arriba por si les interesa. Han aumentado las publicaciones de todas las ómicas, ¿no? Ahí es metagenómica. Vean, México y Latinoamérica no está tan mal, México está bien, está un poco mejor Brasil, pero obviamente Estados Unidos y China pues son los grandes monstruos, ¿no? Que tienen mucha inversión en ciencia y mucha inversión en este tipo de tecnologías de secuenciación y análisis de este tipo de datos, y entonces es impresionante como lo que publican, y tiene que ver esto con esas dos razones. Han aumentado y se han diversificado y se han abaratado las tecnologías de secuenciación masiva y han aumentado las herramientas bioinformáticas. ¿Ok? Entonces, esos dos factores han hecho que las ómicas se disparen, ¿no? Y hoy en día es muy común que que muchos laboratorios, muchos grupos de investigación, cuando tienen un organismo modelo, dicen, bueno, ¿y por qué no ya mejor secuenciamos el genoma? O hacemos un transcriptoma para conocer todos los genes que se están transcribiendo cuando esta bacteria o este bicho está en tal situación, ¿no? Ya es mucho más común porque se han abaratado los costos, ¿ok? Puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo. Entonces, igual que en genómica, en metagenómica hay un diagrama de flujo. Lo bonito de la metagenómica es que puedes ensamblar muchos genomas, puedes rescatar regiones o regiones genómicas de distintos organismos. A veces puedes obtener el genoma completo de muchas bacterias que estén en la microbiota, en el intestino de los organismos como humanos o organismos de interés como vacas o cerdos. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de cosas en la parte práctica. Pero también del suelo. Existe una paradoja, no lo puse, lo hubiera puesto, es la paradoja de la caja Petri, algo así se llama, se las explico mejor, que desde hace muchos años, décadas, los microbiólogos se dieron cuenta de que lo que ves en el microscopio, a lo que puedes cultivar es el 1%. La metagenómica lo que nos permite hoy en día es conocer ese 99% que no se puede cultivar en el laboratorio, ¿ok? Y créanme que cuando hacemos metagenómica, mucho de lo que se secuencia y se ensambla, esos fragmentos que ensamblamos que decimos, estos son de actinobacterias, estos de firmicutes, esto es de bacillus, los vamos metiendo, vamos clasificando. Hay un montón de regiones genómicas que rescatamos, que ensamblamos, que no sabemos de qué organismos son, pero sí podemos conocer los genes y ver más o menos la función que tienen. Entonces conocemos las funciones de los genes en un ambiente. ¿Okay? A veces sin importar de qué organismo es, pero decimos, en este ambiente hay muchas catalasas, o en este ambiente hay muchas bombas, ¿no? De protones. En este ambiente hay muchos transportadores. Eso te habla de lo que pasa en un ambiente. Por eso la metagenómica también nos da mucha información funcional y por eso es muy útil. Puedes pasar al siguiente problema. Entonces, lo que yo quiero mostrarles, después de estas generalidades, bueno, la metagenómica puede abordarse de varias formas, ¿ok? Podemos, como les decía, del lado derecho abajo, una vez que ustedes secuencian el DNA, pueden ensamblar el metagenoma y conocer funciones y conocer los organismos presentes ahí, ver la diversidad entre ambientes, digamos, pero también pueden conocer la diversidad sin tener que ensamblar, solamente con las lecturas. Así como sale el archivo de secuenciación masiva, los fragmentos de DNA, los pequeñitos fragmentos, sin tratar de ensamblarlos, ustedes pueden conocer qué organismos están presentes. No conocerían los genes, pero sí qué organismos están presentes ahí. Y eso es, ya de por sí es muy interesante, ¿no? Conocer la diversidad de lo que hay, ya sea... Hay estudios, créanme, les puede dar risa, estudios de metagenómica de las salsas de tacos, metagenómica de pizzas, ¿ok? Metagenómica de goteras. O sea, hay metagenómica de todo para conocer qué organismos están presentes, ¿bien? Digo, los más interesantes tal vez para algunos de nosotros, pues son los que tienen pues, un sentido ecológico o un sentido clínico, ¿no? Pero bueno, pero hay de todo.
Hay hasta metagenoma de la piel humana de diferentes partes y varía. Es muy diferente las bacterias que pueden ustedes tener en la axila a las que pueden tener en el pie, a las que pueden tener en la oreja. La diversidad de bacterias en la piel varía dependiendo de dónde ustedes tomen su muestra. Y eso es interesante per se, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, por favor, ¿no? Entonces, las ómicas, en este caso las genómicas, la genómica y la metagenómica, nos da mucha información. Como les decía, lo que ven ahí, a veces no es necesario llegar hasta el ensamble final, tener un genoma completo. La información la podemos obtener secuenciando a veces dirigido un fragmento o un plásmido de una bacteria o solamente una región, ¿ok? Se puede seleccionar una región para secuenciar solamente eso o se puede secuenciar todo un organismo o todo un ambiente, ¿ok? Puedes pasar, por favor, a la siguiente, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé, y como les decía, ya casi termino esta parte de hablar de la genómica y la metagenómica. Hoy en día es muy común utilizar diferentes plataformas, las de lecturas cortas de Illumina y las lecturas largas de PacBio o Nanopore, ¿ok? Y juntar las dos tecnologías, hacer un solo ensamble y se obtiene un mucho mejor resultado. Puedes pasar, se llaman ensambles híbridos porque son dos tecnologías. Puedes pasar a la siguiente. Y digo, no quiero profundizar en eso, pero ese es un trabajo en el cual demuestran que utilizando dos tecnologías ensamblas fácilmente todo un genoma que si utilizaras una u otra solita, ¿ok? Entonces, digamos que no es aplicar la fuerza bruta, ¿no? Es aplicar dos tecnologías. No tienes que secuenciar mucho. Secuenciando poquito de cada una puedes tener un muy buen ensamble y conocer todo un genoma, todos los genes de un organismo, ¿ok? Y como les mencionaba, esto se ha abaratado, ¿no? Ya no es tan caro hacerlo. Puedes pasar a la siguiente. Entonces, creo que ya es de las últimas. Esta parte quiero concluirla mencionándoles que hoy en día lo que es ensamblar genomas, metagenomas o transcriptomas y la anotación de los mismos está automatizado. Ya no es, digamos, tan artesanal como antes, que sí era realmente, era corte y confección a veces de ponernos a ver realmente, si esto se sobrelapa o no para saber si esta región va después de esta y luego esta para tener el genoma completo. Hoy ya hay herramientas que lo hacen de forma automatizada. No crean que solamente es darle enter. Mis amigos siempre me molestan diciendo que yo solamente tengo que darle enter y después ya me voy a mi casa. No es cierto. Sí hay que interpretar mucho, sí hay que tener criterio para saber que el resultado sea congruente, porque si no, pues digo, no es que un chimpancé pueda darle enter y es bioinformático, ¿no? No, sí se requiere un poco de know-how, ¿no? Como todo. Pero bueno, el chiste es que las tendencias hoy en día, como se han abaratado, esa gráfica que ven ahí, la parte azul oscura baja, son los proyectos donde el genoma se cierra por completo, ¿ok? Y la azul, que es clarita, que es como exponencial, es aquellos proyectos genómicos que no se cierran, que quedan en fragmentos, pero aún así son útiles para responder preguntas de interés biológico o clínico, ¿ok? Hoy en día, como ya las lecturas largas se han incorporado a los proyectos, va a haber más genomas cerrados completos que te dan más información. Pero esto está creciendo de forma exponencial. Las bases de datos, que es algo que ni siquiera había pensado hablarles, crecen de forma exponencial. Hay millones y millones de genes hoy en día conocidos y proteínas en las bases de datos, millones, créanme. El tamaño de los archivos o de las bases de datos como la NR con la que hacen blast y comparan, yo tomo un gen, lo blasteo, lo comparo contra todo lo que existe y me dice, lo que tienes es una fulanaza muy parecida a Vibrio, ¿no? Vibrio cólera o a otro organismo. Pues mira, es un gen que es homólogo, pues muy probablemente haga lo mismo que el de Vibrio cólera, ¿no? Y esas bases de datos son de cientos de gigas, ¿no? De tamaño, de gigabytes. Entonces, vean que sí se requiere también una infraestructura computacional adecuada para poder correr estos análisis, ¿bien? Entonces, si les parece, si puedes pasar a la siguiente, seguramente hay muchas dudas, no puedo, quiero utilizar solamente 20 minutos para lo de secuenciación masiva y qué es la genómica y la metagenómica, para entrar, digamos, a 4 ejemplos sencillos de cómo lo hemos usado en el laboratorio, ¿okay? Creo que es más bonito hablarles de eso que aventarles toda una historia de cómo han evolucionado las ómicas, ¿no? Pero con estos ejemplos, se los puedo ejemplificar qué es lo que hacemos, ¿no? Y son ejemplos cortos, ¿eh? No, tampoco
me voy a aventar toda una tesis ahí de cada uno de esos. El primero es virus de diarrea epidémica porcina. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo. Este fue una colaboración con la Facultad de Veterinaria en la UNAM. Ellos vinieron al Centro de Ciencias Genómicas justamente a estos talleres internacionales que se organizan aquí, y llegaron con su muestra metagenómica de cerdo. ¿Qué pasa? En las granjas porcinas hay un virus que se conoce como el virus de la diarrea es Porcine Epidemic Diarrhea, virus diarreico epidémico porcino, en español. El chiste es que este virus ataca a los lechones y los deshidrata, les da diarrea, como dice ahí, es un virus que provoca diarrea epidémica en los cerditos y se mueren deshidratados. Puedes pasar a la siguiente, por favor, amor. Y entonces lo que ellos hicieron fue de diferentes órganos, no solamente del intestino, de diferentes órganos de cerdos en granjas, muestrearon, sacaron DNA de todo lo que hubiera ahí. Obviamente está lleno de bacterias, ya se imaginarán, ¿no? Pero con la intención de todo lo que se secuencie, quitar bacterias y quedarse con virus, ¿ok? Entonces, como ven ahí, esta enfermedad es la segunda más importante que le pega a los cerditos, a los lechones principalmente, y el impacto económico es muy grande, ¿ok? Y como dice ahí, pues genera cuadros de diarrea que es insalvable para los pobres cerditos, y el objetivo del proyecto como tal era identificar mediante secuenciación masiva metagenómica, saber qué virus estaban presentes. Obviamente, ellos esperaban encontrar el PDV, ¿no? El de diarrea, el virus de diarrea epidémica porcina. Ese tenía que estar porque obviamente estaban secuenciando cerditos que tienen esos síntomas, ¿no? Bien, puedes pasar a la siguiente forma, Memo. Entonces, esta es la forma más sencilla de hacer una metodología. O sea, tomas al cerdo, así como vieron en esa foto, se extrae tejido del intestino, pues bueno, se puede extraer las heces fecales, al fin y al cabo, pero de otros tejidos, de otros órganos, se extrae un poco del tejido y se extrae DNA. Obviamente ustedes van a obtener mucho DNA de cerdo. El DNA de cerdo se tiene que quitar. Después tienen mucho DNA de bacterias que pueden estar ahí presentes. El DNA de bacterias se tiene que quitar. Y al final se quedan con muy pocos fragmentos secuenciados, muy pocas lecturas, pero con ellas se pueden ensamblar lo que se ve abajo a la derecha, genomas virales. No son muy grandes, pueden ser de 100,000 bases, 80,000 bases, 130,000 bases, ¿no? Y entonces puedes pasar a la siguiente. No voy a meterme mucho en esta tabla, solo quiero que vean que lo que encontraron, ¿ok? Bueno, lo hicimos aquí junto con ellos. Encontramos obviamente el virus de la diarrea epidémica porcina, pero se encontró otro virus, el cobuvirus y el sapovirus. Virus que, sobre todo el cobuvirus, digo, no me voy a meter a la tabla, el artículo está ahí la referencia. Obviamente lo que hacemos es ensamblar el genoma y después lo comparamos contra bases de datos de genomas de virus. Y al ver que se parecen, como ven a la derecha, se parecen en un 96.6%, decimos, pues efectivamente es este virus. Eso no es al 100% idéntico. Quiere decir que los virus que encontramos en los cerditos de México ya tienen mutaciones, ¿ok? Puedes pasar, por favor, a la siguiente, Memo. Lo interesante de este asunto es que uno puede trazar el origen de los virus. Si ustedes secuencian, si pueden obtener el genoma, en este caso del virus o de cualquier organismo, puedes tratar de trazar el origen, ¿ok? Vean que en el recuadro azul está, digamos, el clavo donde están los dos genomas del virus epidémico, ¿no? El que causa diarrea. Se obtuvieron dos genomas de todos los tejidos, ¿eh? Otro punto, pensábamos que íbamos a encontrar el virus en todos los tejidos y no solamente está en el intestino. Pues es causa diarrea, ¿no? Pero pues es que uno esperaría que los virus, se puedan diseminar por todo el organismo, ¿no? Tal vez se vuelva sistémico, pero no. Solamente se localizaban en el intestino, no infectan otros tejidos. Eso es interesante. Pero bueno, rescatamos dos genomas del virus epidémico porcino y al hacer una filogenia podemos ver que, vean, todo lo que está en punto rojo son virus chinos, ¿ok? Pobres chinos, ¿no? Porque ahorita les voy a contar algo que pasó justamente con esto. Pero vean que están unos virus de México y a los lados están virus chinos. Esto arriba hay otros de otros orígenes, hay otros de México que se secuenciaron en otro momento, de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Realmente este virus es de origen chino, ¿ok? Ojo, no quiero decir que
siempre sean chinos. Los chinos hoy en día se defienden bastante de este asunto. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, amor. Este es la siguiente es la del cobuvirus. El cobuvirus fue la primera vez que se encontró en México. No había registro de cobuvirus en cerdos de México. Este fue el primer trabajo que demostró la existencia de. Y siempre que encuentras algo nuevo en México, hablando de patógenos, la COFE, bueno, las instancias gubernamentales son muy cuidadosas en decirlo, ¿no? El siguiente ejemplo, el del conejo, es un mejor ejemplo, pero bueno, no les gusta que tú saques tu artículo y digas, ¿qué creen? Sí existe el cobovirus en México. Digamos que las granjas porcícolas y la importación se ve afectada, ¿no? Si decimos que tenemos, pero se sabe que se tiene, ¿no? El chiste es que se encontró cobovirus y lo que les iba a platicar chistoso, pero no es chistoso, es grave. A mí me parece chistoso, los de veterinaria se preocuparon porque va a salir un artículo de los chinos donde dicen que el origen a nivel mundial del cobovirus es México, por este genoma que nosotros secuenciamos. Se están defendiendo, a partir de análisis genómicos, los chinos se quieren defender para que no todos digamos, ay, otra vez los chinos se comieron, ahora, no sé, ahora un tlacuache, no hay tlacuache, ¿no? Pero se comieron otro bicho y ahora otra vez hay virus, ¿no? Digo, casos de zoonosis, ¿no? Entonces, están sacando un artículo donde utilizando metodologías, realmente que son de ecología, tratan de ver el origen de los virus, decir, ok, dado los cambios y las mutaciones que tienen a nivel genómico, yo puedo trazar la historia evolutiva. Y los chinos dicen que el origen del cobovirus, con un solo genoma que se ha encontrado, es México. Que de México se diseminaron todos los cobovirus a Estados Unidos y después a China. La historia al revés, ¿no? Pero bueno, como quieran. Las filogenias muestran otra cosa. Ellos hicieron sus filogenias. Entonces, lo sabemos porque a mí me tocó revisar de la revista, me llegó el artículo para que yo lo revisara. No me pareció el discurso de los chinos, pero está bien que lo saquen, que saquen la información para que nosotros podamos responder. Obviamente, aquí en México se van a poner como locos y nos van a preguntar a nosotros qué hicieron, ¿no? O sea, casi, ¿por qué dicen que el cobovirus, ahora miren, ahora todos nos van a echar la culpa del cobovirus? Esos análisis evolutivos hay que tomarlos con pinzas, ¿ok? Hay que checar bien qué hicieron los chinos, pero necesitamos que salga el artículo para hacer una réplica, ¿ok? Y va a estar interesante, va a haber ahí comentarios. Una guerra de Va a haber una guerra, sí. Pero es que, no, créanme, hay una imagen en el artículo de los chinos que es México casi como si bombardeara todo el mundo con cobovirus. O sea, es algo que yo digo, muy bien, solamente que mis comentarios como revisor eran, esa imagen está un poco sesgada, hay partes en su discurso, en su discusión que también muestran un sesgo. Yo creo que deberían de poner posible origen del cobovirus. Ellos ponían así tajantemente, México es el culpable, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Así pasa en ciencia, a veces hay que pelearse a nivel de artículos, vamos a esperar que se publique y vamos a responder. Todo a partir de este análisis metagenómico que hicimos con cerditos en México y encontramos cobovirus por primera vez. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo? Y sapovirus. Sapovirus no le interesó a los chinos porque no hace gran cosa. Lo que sucede, puedes pasar a la siguiente, pero también es de China, ¿eh? Todos así, la filogenia es de China. Se desconocía cobovirus en México, en cerdos, y se encontró por primera vez. Eso ya, digamos, es importante, ¿no? Es una contribución muy buena de conocimiento, ¿no? Sobre todo para las granjas porcícolas que tengan cuidado. No es llamarles la atención, es decir, oigan, tengan cuidado en la alimentación, tengan cuidado, hagan muestreos, chequen, ¿no? Que no estén enfermos también de cobovirus. El cobovirus, al parecer, es un oportunista. Cuando hay infección de diarrea, del virus diarreico porcino, el cobovirus también entra. Eso es muy común, ¿no? Y en China ya se había reportado hace años la presencia de cobovirus con diarrea epidémica. En México no, porque no se había hecho el análisis. Pero seguramente tiene años, tiene décadas el cobovirus, ¿ok? En sí, les platico también rápido antes de pasar al siguiente ejemplo, nos llegaron esos virus. Estados Unidos hace mucho tiempo, cuando en China se informó que había problemas de la diarrea porcina, el virus diarreico porcino, Estados Unidos cerró fronteras de la exportación de carne porcina china. El mercado negro metió carne de cerdo por debajo
y entró el virus a Estados Unidos y después llegó a México. Es muy común ese tránsito, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en el siguiente ejemplo van a ver otro caso, ¿no? Pero lo que sí puede demostrar nuestros análisis filogenéticos a partir de la genómica, bueno, metagenómica y luego genómica del genoma del virus, es que hay relaciones cercanas entre los virus de China, Estados Unidos y México por el comercio. Aquí no vamos a echarle la culpa a ningún país, a ninguna granja, solamente es cuestiones de importantes de cuidado en las granjas en todos los países que chequen la presencia de virus y si hay virus, no comercien esa carne. ¿Okay? Ese es el mensaje, no echarle la culpa entre países, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Entonces, el siguiente ejemplo, si lo puedes poner, por favor, Memo, es el del virus hemorrágico del conejo. Ese está muy bueno también. Ese tuvo que ver con el INIFAP desde Chihuahua. Una granja en Chihuahua, bueno, les platico, ¿no? Ahí dice, ¿no? La enfermedad hemorrágica del conejo es muy contagioso. Cuando tú encuentras un conejo con ese virus, tienes que matar a todos. Esa es la orden a nivel nacional, ¿no? Si una granja encuentra que tienes el virus hemorrágico del conejo, tienes que matar a todos los conejos, no tienes que comercializar esa carne y, en teoría, el gobierno le paga a la granja la pérdida económica. Obviamente no les paga el 100%, entonces lo que sucede es que a veces rápido venden la carne. ¿Qué pasa? Se propaga el virus. Pero el chiste de esta historia, nos llega otra vez la secuenciación, secuenciaron sangre de conejo. Cabe mencionar que este virus solo le pega a los conejos, ya sea domésticos o silvestres, a la especie, ahí está, ¿no? Orictolagus cuniculus. Son los lagomorfos. No le pega a las liebres, no le pega a los teporingos, solo le pega a los conejos este virus. Es específico, ¿no? Especie específico el virus. Muy bien. Y entonces, como ven ahí, México libre de la enfermedad desde 1993. Y en el 2020, de repente en Estados Unidos hubo un brote. Y en México se encontró también en entidades del norte, estrictamente en Chihuahua, aunque ahí hay varios estados, pero empezó en Chihuahua. A nosotros nos llegó la muestra para saber si era o no el virus. Entonces nos llegó, y era urgente, nos llegó el metagenoma. ¿Qué hacemos? Como les decía, nos llegan estos archivos de secuenciación. Todo lo que sea de conejo lo tenemos que quitar. Todo lo que sea de bacterias lo quitamos y nos quedamos con fragmentos de DNA que podemos ensamblar y que van a ser virales. Y efectivamente, encontramos que se ensamblaba el genoma del virus hemorrágico del conejo. Y entonces inmediatamente al siguiente día les decimos al INIFAP, oye, sí es el virus, avísale a los de Chihuahua en la granja que es el virus, que tienen que cierren, que maten a los conejos. ¿Qué hace el gobierno? No dice nada hasta que Estados Unidos diga que ellos también tienen el virus, entonces México dice, nosotros también. ¿Por qué? Porque si México lo dice primero, se abate la exportación de carne de conejo a Estados Unidos. Pero si Estados Unidos ya lo dice, México lo puede decir sin problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando México no quiere aceptar a nivel nacional que una granja tiene virus? Pues hoy en día ese virus se propagó y ya está en Baja California, Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Las pérdidas económicas son mayores. ¿Okay? Política de Estado incorrecta. No es de este gobierno, esto es de décadas. Así ha funcionado y quieren negar la información cuando lo importante sería atacarlo de golpe. Nosotros en un día les podemos demostrar, mediante estas herramientas de secuenciación masiva y bioinformáticas, que el virus estaba. En un día les dijimos, sí, es el virus. No hicieron nada y se propaga. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, no? Es que me adelanté en la historia porque me emociona porque está padre. Ahí está. Claro, pero por ejemplo, eso fue lo mismo que pasó con los chinos con lo del nuevo coronavirus. Ellos se enteraron como 2 meses antes y lo negaron, hasta que ya estaba en otras partes. Sí, justamente, los de veterinaria, del proyecto anterior, el del virus hemorrágico, ellos me dijeron, porque los conozco desde agosto del 2019, y en septiembre platicando con ellos me dicen, entre virólogos se rumora que algo está pasando en China. Y en noviembre decían, sí, algo está pasando en China, algo muy grave está pasando en China y no lo están diciendo. Y después llegó la pandemia, ya sabían. Entre virólogos se comunicaron y a México llegó la información, algo está pasando, ¿no? Entonces, y aquí en este virus hemorrágico del conejo les dijimos, algo está pasando,
ahí está el virus. No hicieron nada y se propagó. ¿Ven? Entonces, son errores realmente, pero vean que la tecnología, la información, el know-how lo tenemos para tener una respuesta rápida. Pero necesitamos que el gobierno también reaccione, ¿no? Que quiera hacerlo. Hoy en día, pues se propagó el virus y la pérdida económica es mucho mayor. Bien. Y bueno, el flujo, digamos, es el mismo, ¿eh? Se obtiene del tejido, o de las heces, muestra de DNA, se quita todo lo que es de conejo, se quita todo lo que es de bacterias, nos quedamos con fragmentos de DNA virales, esos se ensamblan, se arma el genoma y luego comparamos contra lo que se conoce e identificamos que es el virus hemorrágico del conejo. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente, Memo? Y si volvemos a hacer una filogenia para trazar, ahí claramente México está ahí. Ese es el virus que nosotros secuenciamos, el que ven ahí, y se parece muchísimo a los de Estados Unidos. Realmente llegó de Estados Unidos. No nos costaba nada decir, aunque Estados Unidos no lo hubiera dicho, decir, encontramos el virus. Obviamente venía de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque se importa mucho carne de conejo. Por eso, no. Si fuera al revés, si México importara la carne, nosotros podríamos haber sido los que contagiaron a los conejos en Estados Unidos, a las granjas. Pero la historia es al revés. Se exportaba o se exporta mucha carne de conejo y se contagiaron aquí, ¿no? Pero bueno, y eso lo ve la filogenia, porque se parece muchísimo a los de Estados Unidos y Canadá, ¿no? ¿Y esto empezó en Alemania, aparentemente? El problema ahí es el sesgo de muestreo. Todavía, digamos que más bien los genomas alemanes son los más diferentes y por eso se ven acá. Pero ahí faltaría, digamos que esta filogenia no podemos trazar origen, ¿no? Es nada más ver qué tanto se parecen. Entonces, por cuestiones biogeográficas, México se parece mucho a Estados Unidos y Canadá, y obviamente ahí está Ghana, están los alemanes, ¿no? Que son, pues como son de otro lugar, geográficamente muy distante, pues las mutaciones, ustedes saben que en los virus son más aceleradas y se fijan en las poblaciones virales más rápido y entonces cambian, ¿no? Pero no sabríamos el origen. Tendríamos que hacer un estudio, es que se me fue el nombre, desde hace rato quiero acordarme, de coalescencia. Se llaman estudios de coalescencia que te permiten trazar orígenes evolutivos en este caso, de los virus. ¿Ok? Eso fue lo que hicieron los chinos. Lo hicieron bien, ¿eh? Hicieron su estudio de coalescencia y dicen que México es el origen de como virus, pero bueno, vamos a repetirlo nosotros. ¿Ok? Tal vez tengan razón, pero obviamente vamos a muestrear mucho más cerdos en México, en Centroamérica, en Sudamérica, y la historia puede cambiar, ¿no? Solamente que hay un sesgo de información. La base de datos de genomas conocidos, hay uno de México. Cuando secuenciemos muchos más, ya veremos, ¿no? Tal vez en México le podemos echar la culpa a Tabasco. O a Tijuana, ¿no? No sé, el chiste no es echar la culpa, es entender la evolución, ¿no? Y bueno, el origen también, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Memo? Entonces, y esta es otra representación de mapa de calor, donde también, dependiendo qué tanto se parecen dos genomas, se van a poner en rojito. Vean que abajo están los genomas y del lado derecho están los mismos genomas, se cruzan. Obviamente hay una diagonal que es el mismo genoma contra sí mismo y es lo rojo intenso, pero se agrupan en rojos intensos aquellos genomas que se parecen más y esto cuadra con el origen geográfico, ¿no? Es normal, ¿ok? Pero les repito, obviamente los que están abajo, en azul y tal, pues son los más distantes biogeográficamente, ¿ok? Bueno, eso era nada más para mostrarles que hay diferentes representaciones que ayudan a interpretar mejor los datos, ¿ok? Va, puedes pasar, por favor, a la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, y lo que hicimos, ya que se supo eso y no se pudo controlar, pues nos dijeron, vamos a secuenciar muchos virus de diferentes granjas, ¿no? Pues ya se propagó. Y lo interesante ya de un estudio más generalizado de granjas en Coahuila, en Baja California, en diferentes lugares de conejos que se enfermaron, es que ya empezaron a acumular mutaciones. O sea, vean qué rápido, o sea, se propaga en cuestión de meses, y si yo secuencio un virus de Coahuila, de un conejo, a un virus de Chihuahua, ya tienen mutaciones en genes, para el virus todos los genes son importantes prácticamente, no podemos hablar de genes accesorios, ¿no? Pero ya tienen mutaciones, ¿ok? Vean, la tasa de cambio que tienen, o de mutación que tienen los virus es muy alta, ¿ok? Entonces, eso es peligroso, ustedes sabrán, porque se pueden volver más infectivos, ¿no? En cierta forma. Entonces, ojo.
O sea, no solamente no se cuidó la propagación, les estamos demostrando que mutan bastante rápido este virus específicamente y puede volverse muy epidémico para los pobres conejos. ¿Ok? Bien, ¿puedes, por favor, pasar a la siguiente? Bien, vamos ahora vamos a ver uno de producción. Un ejemplo metagenómico ahora de producción de queso cotija. A mí me sorprendió, era mi completa ignorancia de la producción de quesos. Puedes pasar a la siguiente. Ya se hizo un análisis del queso cotija, de la microbiota del queso. Lo que hacen estos individuos es, toman los quesos y perforan el queso hasta una parte central y de ahí toman una muestra. No de la superficie. La superficie se puede ver contaminada por haber puesto el queso en la mesa. No. Quieren ver dentro del queso, en la parte central, de ahí toman una muestra y secuencian qué bacterias están presentes. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? El asunto es que ya se sabía, ya tenemos información previa del queso cotija, de otros trabajos, que nos dicen que cuando apenas se hace el queso, así el queso, y se pone, y tú tomas una muestra de la parte central del queso, encuentras muchas bacterias, principalmente Firmicutes, protobacterias y actinobacterias. ¿Ok? Hay muchos de esos que ven ahí, Leuconostoc, Beiselia, Lactobacillus. Estas son bacterias normales, ¿verdad? No hay ningún problema. Puedes pasar a la siguiente, Fromemo. El problema es cuando al inicio encuentras bacterias patógenas y las hay. Si tú tomas el queso cotija, apenas lo acaban de hacer, ¿no? Y muestreas, encuentras muchas bacterias patógenas, ¿no? Que nos van a causar enfermedades. ¿Por qué? Y ahí viene mi increíble, o sea, hasta ahora, hasta me da pena decirlo, pero yo pensaba que cuando se hacían los quesos era con leche pasteurizada. No, es con leche bronca, yo no lo sabía. Y yo feliz en los mercados agarrando quesos, ¿no? El punto del queso cotija es que apenas lo hacen con leche bronca, está lleno de bacterias que nos enferman a nosotros, ¿no? Pero lo que ven en esa imagen es la maduración del queso cotija después de 3 meses. Hay un proceso donde las bacterias patógenas se ven desplazadas por levaduras y bacterias acidolácticas. Poblacionalmente les ganan, cambian el pH y generan compuestos antimicrobianos que desplazan a las bacterias patógenas. Si nosotros ahora muestreamos un queso maduro, de la misma forma, en el mero centro, y sacamos de ahí un pedacito de queso y hacemos metagenómica, secuenciamos todo eso y vemos qué bacterias hay, encontramos levaduras y encontramos solamente bacterias que son las acidolácticas, que son hasta buenas para nosotros, ¿no? Muchas son probióticos. Bien, eso es lo normal, ¿no? Entonces hicimos un estudio nuevo. Puedes pasar a la siguiente, por favor, ¿no? Muestreamos varios quesos, ¿no? Junto con la Facultad de Química y clasificamos taxonómicamente, ¿ok? Ahí sí, ahí no es como en los otros ejemplos donde teníamos que quitar genoma de organismos del conejo, no, aquí todo se toma, todo se analiza, y del lado derecho izquierdo, vean que aparece mucho hasta arriba, en el número 4330 te habla de la proporción, de Variomyces hanseníae, también está Saccharomyces, esos son hongos que justamente son los que desplazan a las bacterias patógenas. Pero cuando hacemos el mismo análisis con ese DNA y buscamos qué bacterias están presentes, vean la que aparece primero, Staphylococcus aureus. Vean que aparece una muy interesante, Enterococcus fecalis. Ya desde el nombre dices guácala, ¿no? Aun cuando este queso maduro pasó 3 meses, sigue habiendo una cierta proporción de bacterias patógenas, ¿ok? Entonces, ojo, esto también todavía no se publica. El próximo Congreso de Bioquímica, este trabajo lo va a presentar la estudiante, donde es un llamado de atención al sistema de salud, ¿no? Y a quienes checan, ¿no? Que, oiga, estos quesos, por más que lleven 3 meses de maduración y asumimos que las levaduras y las ácido lácticas desplazan a las patógenas, aún podemos encontrar bacterias patógenas en los quesos. Hay que tener cuidado. ¿Okay? Otra vez, pero vean que la herramienta metagenómica, haciéndola en muestreos a diferentes tiempos en el queso, podemos ir viendo, sí se desplazan la gran mayoría, pero después de 3 meses, algunas bacterias que nos hacen mal o nos enferman prevalecen. ¿Ok? Entonces, otra vez, las ómicas nos permiten entender mucho mejor el proceso y averiguar si al final realmente este queso debe de ser apto para consumo humano o no. ¿Ok?
Ese es otro ejemplo. Puedes pasar a la siguiente. Creo que tengo una imagen donde, es una imagen bonita donde puedes ver los organismos que se encontraron. Entonces, lo de arriba está bien, ¿no? Pues son estas cosas, actinobacterias que son comunes, pero y hasta abajo también, bueno, ahí están los lactobacillus lactis, muy bien, otros lactobacillus, pero vean que está ahí Enterococcus fecalis y Staphylococcus aureus en bastante proporción. Esto es lo que nos sorprendió a nosotros y dijimos, pues esto hay que publicarlo pronto para que lo vean, ¿no? Obviamente, al sistema de salud no le va a gustar, ¿no? Que evidenciemos esto, pero es importante para que se corrija, ¿ok? Y falta mucho por conocer, como ven ahí, qué papel juegan las levaduras durante la maduración, no se conoce muy bien, pero saber qué organismos están presentes, poder rescatar regiones genómicas de los organismos, ver qué genes tienen, ¿ok? Es entender justamente este proceso biológico de maduración y desplazamiento de bacterias patógenas, ¿ok? Eso es importante. Ahí entras mucho a la parte bioquímica, ¿no? Y química, lo que secretan estas bacterias al medio para acidificarlo, ¿no? Para cambiar todos los agentes antimicrobianos que puedan tener, ¿ok? Entonces, uno de inicio podría, si quisiera, inyectarle al queso justamente bacterias que te ayuden a evitar la presencia de otras bacterias patógenas, ¿no? Que poblacionalmente desplacen a las bacterias que no queremos que estén. Desde el inicio se le puede dar un probiótico al queso para que esto favorezca, ¿no? La maduración y que ese queso sea apto realmente para consumo humano. ¿Ok? Puedes pasar a la siguiente, por favor, ¿no? Creo que es el último ejemplo que les voy a mostrar de Babesia bovis. Este es un protozoario. ¿Ok? Puedes pasar al siguiente. Este viene del Senacica, yo he tenido la suerte de ir a Senacica, tienen ahí sus vacas y las tienen llenas de garrapatas. Porque, sí, pobres vacas, ¿no? Las tienen ahí paraditas y las ves y les cuelgan las garrapatas. Pero lo que hacen es justamente, la garrapata tiene al protozoario que cuando muerde a la vaca para chuparle la sangre se lo inyecta y esta condenada, este protozoario, Babesia bovis, se mete a las células de la sangre. ¿Ok? Ahí se ve la foto, ahí está Babesia metida en las células. ¿Ok? Y entonces, este proyecto está padre. Faltan 2 o 3 diapositivas para que no se cansen. Este proyecto está padre porque lo que se hace es, se toma la sangre de la vaca y se secuencia todo. Obviamente se tiene mucho DNA de la vaca. Se puede ensamblar el genoma de la vaca, pero ya existe, ¿no? De Bos taurus. Pero lo que hacemos es quitar la parte genómica de la vaca y nos quedamos con la parte genómica de Babesia. También hay garrapata, un poco, ¿no? Pero lo quitamos. Nos quedamos solamente con la parte del DNA de la Babesia. ¿Por qué este proyecto fue interesante? Puedes pasar, por favor, a la siguiente, ¿no? Porque ellos durante el laboratorio, bueno, ahí viene la información sobre la babesiosis bovina, pues las garrapatas meten al protozoario, que le pega al eritrocito y entonces pues les da anemia a las vacas, ¿no? Y otras enfermedades, y pueden morir, ¿ok? Y pues son enfermedades que le pegan mucho a Norteamérica, ¿no? Pues, la producción, digamos, bueno, los estados del norte de México y los estados norteamericanos se caracterizan por producir mucha carne bovina, ¿no? Y entonces este es un problema de salud para las pobres vacas, ¿no? Y las reses. Y entonces, como ven ahí, eso ya lo publicamos, teníamos, ellos ahí en el INIFAP tienen a la babesia. Y al estarla pasando, lo que tienen son cultivos celulares de eritrocitos de la sangre de las vacas y ahí propagan al protozoario. Se dieron cuenta que con el tiempo tenían una cepa atenuada, que ya no enfermaba. Una babesia que no enferma a las vacas. Entonces dijeron, vamos a secuenciar la que enferma y la que no enferma para ver qué cambios hay. Ahí tenemos una posible cura para la babesiosis. ¿Qué genes perdieron? ¿Qué genes mutaron? Eso es donde tendríamos que aplicar, ¿no? Y entonces lo secuenciamos justamente y estamos, bueno, lo que reportamos hasta ahorita fue la secuencia nada más, ¿ok? Puedes pasar a la siguiente forma, ¿no? Estamos en pos de, ¿ok? Todavía no se los puedo mostrar porque todavía no lo publicamos, pero estamos en pos Muéstralo, de checar exactamente qué genes, muéstralo. ¿eh? No, no, es que no solamente mostrarlos porque nos falta entender la biología. O sea, les podría yo poner el gen AR24, el gen RS82. Me van a preguntar, ¿pero qué hacen esos genes? Bueno, no nos queda claro. Necesitamos conocer la biología de la babesia para entender estos genes que hacen y por qué al mutar ya la babesia no infecta.
¿ok? Pero no queremos, digamos, publicarlo sin contar bien la historia, ¿no? Necesitamos primero llegarnos a, ¿cómo se dirá? Babesiólogos, a gente que haya trabajado mucho tiempo con babesia, que conozca la biología, para decirle, mira, tenemos esta información, ayúdanos a interpretarlo, ¿ok? Necesitamos veterinarios que sepan de estas cosas y entonces ya poder publicar la historia y proponer tal vez una cuestión de medicina genómica para atacar la babesiosis, ¿ok? Pero bueno, ese es otro ejemplo donde utilizando metagenómica y eugenómica podemos atacar otro problema de salud, en este caso para la producción bovina, ¿no? Entonces, como ven ahí, unas conclusiones. No me detuve a hablar realmente de los programas y los pipelines que usamos para analizar estos datos. Hay muchos, es importante conocerlos muy bien, saber interpretarlos para atacar la parte biológica, clínica o lo que estemos haciendo la pregunta. Y estos van a seguir aumentando porque el boom de las ómicas sigue creciendo, ¿ok? Las tecnologías siguen aumentando, los programas van a seguir aumentando, lo bueno es que se están abaratando los costos, lo bueno es que los programas son de libre acceso, cualquiera los puede bajar e instalar en su computadora, digamos que la bioinformática es barata, realmente, pero como dice ahí, es necesario conocer bien los programas para interpretar los resultados, ¿ok? Entonces, por eso es padre que informáticos, biólogos y químicos interactuemos y hagamos este tipo de análisis, ¿no? Y como dice ahí abajo, ya yo les platiqué estos 4 ejemplos llegando prácticamente un poco a las conclusiones, pero los pasos de ensamble, los pasos de análisis de calidad, los pasos de predicción de genes y anotación funcional son esenciales para que nuestras interpretaciones y las preguntas las podamos responder correctamente, ¿ok? No es trivial. No me detuve a platicar de eso porque se vuelve tedioso, eso más bien es para un taller de 5 días, de los talleres internacionales de bioinformática, donde sí les mostramos toda una batería de programas, cómo se corren, cómo se procesan, cómo se trabaja en un servidor o en un clúster, ¿ok? Para no tumbarlo, porque estos programas pueden ser muy demandantes, porque los archivos de entrada son de millones y millones de lecturas, son de 20 gigabases, ¿ok? Entonces, sí, a veces es un problema hasta bajar los archivos, porque el BGI, los chinos o los coreanos de Macrogene o los que sean, aquí en México te dicen, ahí están tus archivos. O sea, ayer como ejemplo justamente con el Instituto de Salud Pública, que tenemos un proyecto, me pidieron que bajara 400 gigas de archivos de secuenciación masiva de cáncer cérvico-uterino, ¿ok? Pues mi computadora no tiene espacio para bajar 400 gigas. Lo tengo que hacer de 100 en 100 y luego esos 100 gigas que bajé, mandarlos a un servidor y ahí ya te los tengo, poco a poco. Vean que sí, está padrísimo, pero uno tiene que pensar desde el organismo modelo, cómo voy a muestrear, hasta cómo voy a tener la información y cómo voy a analizar los datos. No es trivial, ¿ok? Entonces, sí es planear, o sea, la bioinformática depende obviamente de la parte de laboratorio, de la parte del wet lab, ¿no? Pero es una herramienta hoy en día bastante poderosa en la generación de información y para dar respuestas, ¿no? Rápidas en algunos casos, pero o novedosas a problemas de interés veterinario, clínico, biológico, etcétera, ¿ok? No es complicado, mucha gente lo ve así como, híjole, es que Linux y no sé qué, es críptico al inicio, pero en una semana, créanme, en nuestra experiencia, llegan muchos sin saber Linux y en la semana ya están trabajando, ¿ok? Entonces, crean que es bastante bonito, vean que se atacan los problemas de índole muy diversa, ¿ok? Y son problemas padres, ¿no? Que te dan resultados rápidos en cierta forma. En una semana ya tienes analizando bien los datos, tienes una clara idea de qué está pasando, ¿ok? Creo que es la última, Memo. Sí, Entonces, claro, así es, más es las gracias. sí, me pasé un poco en tiempo, No, pero bueno, no, una disculpa. la verdad es que estuvo muy, muy buena la plática. Voy a darle apertura a los estudiantes y a los compañeros que gusten hacer preguntas. Pueden levantar la mano, hacer la pregunta, o abrir su micrófono, hacer la pregunta. Adelante, Fidel. Yo tengo una pregunta, sobre el ensamblaje. Leí un paper que decía que, la única forma de saber si el genoma era un plásmido, si la secuencia era un plásmido o parte del genoma, era con PacBio.
pero es muy caro. Entonces quería ver si había como una técnica para utilizar Illumina para conocer si es plásmido o material del genoma. Sí, justamente uno de los ensambladores, que se llama SPADES, ha evolucionado tanto que ya tiene su versión plásmido, Plasmid SPADES. Y lo que hace, no me preguntes bien cómo, porque todavía la verdad no lo entiendo. A veces, está mal decirlo, pero no lo niego. A veces los algoritmos pueden ser una caja negra y dices, ¿cómo lo habrán ideado para... Tomas toda la secuenciación, genómico, plásmido, todo, el programa ensambla y solamente te dice, este fragmento y este fragmento es de plásmido. Yo siempre he pensado que identifica, ojo ahí, puede ser plásmido, pero no sabe si era un plásmido que era independiente o estaba cointegrado en el cromosoma, pero sí detecta regiones que no son genómicas. Debe ser el contenido de GC, debe ser firmas que tiene por ahí, palabras, los hexámeros, que son diferentes entre plásmidos y cromosoma. Pero sí, SPADES es un ejemplo de un programa que te puede decir esto que te doy como resultado son plásmidos o regiones de plásmido. No quiere decir que te dé el plásmido completo. Te puede dar el plásmido en 3 regiones fragmentadas, pero tienes el plásmido. Ok, y ¿usted qué recomienda para si queremos secuenciar y saber si proviene de un plásmido del genoma? ¿Esa tecnología o PacBio? Idealmente PacBio. Ojo, PacBio tiene una tasa de error mucho más alta que Illumina. Entonces, el problema de solamente ensamblar con PacBio es que algunas bases pueden ser erróneas. Y si luego quieres hacer análisis evolutivos de mutaciones, vas a tener ahí falsos positivos. Por eso se recomienda poquito de PacBio y algo de Illumina. PacBio te va a dar todo el genoma y te va a decir esto es un plásmido, esto es cromosoma. Illumina te va a dar, digamos, el sustento para saber que todas las bases son correctas. Sí se puede, ¿ok? Pero si no, tienes que secuenciar bastante de PacBio para las mismas lecturas de PacBio se autocorrigen y te daría ya una mejor certeza de que es plásmido y, que no tenga errores de bases. Y la otra es conocimiento biológico. Si tú sabes algo de tus plásmidos, tal vez tienen el sistema de replicación, RepABC. Si yo encuentro un fragmento de DNA ensamblado y ahí tengo genes de replicación o genes típicos de plásmido, sé que eso es de plásmido, ¿no? Lo puedes abordar desde la parte informática, que un programa te diga esto tiene características de plásmido, o la parte biológica que digas esto tiene genes de plásmido. Ok, perfecto, muchas gracias. Adelante, ¿alguien más que quiera hacer más preguntas? Todos están cordialmente invitados a preguntar. Puede ser de lo que sea, ¿eh? No tiene que ser forzosamente así de lo que sea relacionado a las ómicas, ¿no? Ya sea de análisis o programas, o hasta cómo trabajamos aquí, ¿no? O sea, qué tipo de servidores tenemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi computadora no corro nada. Lo corro en un servidor que, o sea, tienen, digamos, dependiendo del servidor, tenemos algunos que son 500 gigas de RAM con 48 procesadores. Ahí corremos las cosas. Porque mi máquina se puede correr en una laptop, se puede correr que tenga 2 cores y que tenga 30 gigas de RAM. Se puede, va a tardar mucho, pero se puede, ¿no? Solamente que es más eficiente en un maquinón, ¿no? O en el clúster. Por ahí pregunta Raúl Eduardo Celis Zamora, ¿solo se dedica a la investigación? Hacemos investigación aquí, sobre todo en colaboración, pero damos muchas clases y muchos talleres. ¿Pero no, das clases en una licenciatura o en el En la posgrado? licenciatura de Ciencias Genómicas, también en la licenciatura de Salud Pública, en la UAM, en el Politécnico de Tamaulipas. Nos invitan constantemente a dar, casi siempre es de bioinformática, ¿no? Damos un tema específico que puede ser ensambles de genomas, anotación funcional, filogenómica, cosas por el estilo. Pues justamente Francisco aquí se volvió experto en filogenética, ¿te acuerdas? Pues la verdad es que me hicieron el fuchi muchos años porque yo era experimental, pero el doctor Santiago nunca me quiso dar la clase, pero poco a poco, ¿no? Y ya voy por mi segundo paper con análisis filogenéticos Muy que bien. logré aprender poco a poco. Sí, Gracias,
Eso fue todo gracias a que estuve con ustedes y me apoyaron para que entendiera mejor todo. Y si pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Adelante, Fidel. Ajá. Una pregunta. ¿Cuántos bootstrap recomienda usted para hacer los árboles filogenéticos? Recomiendan 1000, va a tardar mucho, pero el método de Bootstrap es muy tardado. Ahora hay uno que se llama SH-like. Ya hasta los programas te lo proponen para no hacer el Bootstrap estricto donde chufleas las columnas y rehaces el alineamiento y vuelves a hacer, no. Hay un método, hay un algoritmo nuevo, pero no es nuevo, pero es más reciente que el Bootstrap original, que se llama SH-like. Te da un sustento igual, es eficaz y es más rápido. Entonces, 1000 es lo que recomiendan. Muchos hacen 100 por cuestión de tiempo, ¿no? Consciente lo aceptan, ¿eh? En un artículo te dicen, pues está bien. Pero muchos, digamos que los ¿cómo se llamarían? Los especialistas en filogenética te dicen, no, tienen que ser 1000 forzosamente, ¿no? Pero 100, digamos que va a depender también de que hayas alineado y qué estás haciendo en tu filogenia. Y la Sí, cantidad de secuencias, ¿no? Que estés alineando, porque está haciendo exacto. 1000 secuencias, te haces digo, más de 1000 secuencias, 1000 bootstraps, va a estar 3 meses ahí. Sí, exacto. Sí, sí. O si es filogenómica, donde tomas, concatenas muchísimos genes ortólogos, ¿no? Cada alineamiento múltiple los juntas, ¿no? Y haces una filogenia con esto, pues va a tardar muchísimo, ¿no? Entonces ahí sí utilizas 100, ¿no? A ver, Raúl pregunta, ¿cada cuánto tiempo hace una publicación sobre diferentes áreas de investigación? Eso varía. Depende, por ejemplo, en la pandemia, como muchos no podían entrar a los laboratorios y hacer esos experimentos, como que se acordaron de, yo por ahí tenía unos datos, ¿por qué no busco un bioinformático? Y lo hacemos. Durante pandemia, fueron como 10 artículos al año, pero porque todos buscaban hacer bioinformática, entonces escribían. Pues sí. Ahora, en promedio son como 3 o 4 artículos que sacamos al año, ¿no? En gran medida nosotros en colaboración, porque como somos una unidad de análisis bioinformático, colaboramos muchísimo, ¿no? Y en otros casos cobramos, ¿no? Por ejemplo, un amigo que está en Alemania en una empresa nos pidió apoyo, pero a él le cobramos, no es una empresa. A la academia, digamos, es más colaboración, ¿no? Pero en promedio son como 4 o 5 artículos. Oye, por ejemplo, ya ves que Estados Unidos vende los genomas ahorita humanos en $1000, ¿no? Pero Ajá. ¿realmente secuencian todo el genoma humano o solo secuencian ciertas regiones que son muy variables para poder identificar a qué te pareces más, ¿no? Secuencian todo, sí, pero la ventaja es que como ya está el genoma humano, no tienen que ensamblar, nada más alinean. Y alinean, buscan aquello que se alinee, no de forma idéntica. Lo idéntico dices, ¿para qué lo quiero? Quiero aquello que tenga cambios para, mira, aquí tengo una mutación. Entonces, no requieren secuenciar tanto, por eso es más barato, porque ya no requieres ensamblarlo, nada más comparas. Entonces, por eso dicen que son $1000, ¿no? Por ejemplo, estas herramientas de informática, de secuenciación y comparación de secuencias, te servirían para poder identificar en un caso de estás buscando un culpable, un asesino, y tienes una muestra y tienes 10 sospechosos. Con la muestra podrías identificar quién es el sospechoso. Sí, sí, como lo hacen los forenses, ¿no? Con poquito DNA. Y bueno, no quiero citar los programas ¿cómo se llaman? NCIS y ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre son así, el laboratorio científico todo oscuro y sabemos que no son así, ¿no? Pero, y que te muestran un gel todo chafa, ¿no? Y dices, sí, efectivamente, él es el papá, ¿no? O él es el asesino. No, sí se puede. No, yo desconozco cuántos marcadores necesitas como para estar seguro, ¿no? Eso sí lo desconozco. Los forenses han de saberlo muy bien, ¿no? Como cuántos genes o cuántos cambios son estadísticamente suficientes para señalar a alguien, ¿no? Eso sí lo desconozco, pero sí se puede. Obviamente hay regiones más útiles que otras. Todos los genomas, ya sea de procariotes o de eucariotes, tienen regiones hiperconservadas e hipervariables. No quieres ni una ni otra, quieres unas que sí varíen, pero no tanto, como para poder saber exactamente, ¿no? Decir, estos dos son idénticos, entonces efectivamente sí, este es el culpable, ¿no? O él es el papá, o él, o como sea.
Y luego, por ejemplo, yo lo que he visto recientemente es que justo ese tipo de estudios donde a personas que tienen tipo de infección les toman muestras de ADN y revisan qué virus adicionales son los que están presentes cuando la persona está enferma Ajá. de uno particular para ver este proceso de coinfecciones. He visto algunos artículos de coinfecciones virales que dependiendo del virus que esté coinfectando es la severidad, puede ser la severidad de la enfermedad o incluso algunos genes inocuos que nosotros consideramos como el Epstein-Barr y otros que creemos que no pasa nada, otros no, se está viendo que hay una correlación con enfermedades crónico-degenerativas, con Parkinson, Alzheimer y todo, y justo todo porque están haciendo análisis eh, genéticos, bueno, o de metagenómica en el momento de tener las infecciones. Ajá. Sí, nosotros sí tuvimos, bueno, estamos pues ya por terminar, estamos por mandar el artículo de unos análisis de infecciones de ojo en humano, de personas que ya llegan con el ojo muy infectado, a veces hasta lo pierden, pero se les inyectan, les meten una jeringa en el ojo y le sacan líquido y ese líquido se secuencia. Cuando me mandaron las muestras yo dije, ay, seguramente voy a encontrar una sola bacteria, ¿no? Mayoritaria, un patógeno mayoritario. No, ¿cuál? Como en la piel tenemos un montón de bacterias, son oportunistas. Staphylococcus aureus está en la piel, ¿no? Siempre. Pero córtate, tendrías que tener una herida y estar inmunodeprimido realmente para que las bacterias aprovechen. Pero la cantidad de bacterias patógenas que encontramos en los ojos y de virus fue impresionante, ¿eh? Entra una y entran todas. Sí, sí, yo pensaba que iba a ser una. No, 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 no. Una jungla. Cuando te infectas ahí. Sí, sí, es interesante. También pues, bueno, se pensaba, por ejemplo, que la sangre es estéril, ¿no? Y no, ya análisis metagenómicos de sangre muestran que sí tienes una baja proporción de bacterias ahí rondando en tu torrente sanguíneo, que no te afectan, tu sistema inmune puede con ellas, pero no te inmunodeprimas porque estas cosas aprovechan, ¿no? Y si es un patógeno oportunista, pues va a dar con todo. Claro, claro, claro. Pues bueno, jóvenes, ¿alguno de ustedes que tenga alguna pregunta adicional? Yo por último, ya para terminar. ¿Qué programa o qué metodología recomienda para realizar árboles filogenéticos a partir pues, de secuencias de proteínas? Primero, bueno, ya que hiciste el alineamiento con T-Coffee, Mosul o Clustal W, tienes que hacerlo del modelo evolutivo, ¿no? Con ProTest, por ejemplo, ¿no? O J-Model Test para proteínas, ¿no? Y va a depender después, bueno, yo casi siempre utilizo máxima verosimilitud, maximum likelihood. Los bayesianos tardan bastante. Me decanto casi siempre más por máxima verosimilitud, con 100, ¿no? De réplicas pero si digamos que es una filogenia de un gen, puedo utilizar film, PHYML. El PML te puede hacer el modelo evolutivo automáticamente también. Mira. Mira, no sabía eso, Kevin. Yo casi siempre corro antes el J-Model Test o el ProTest, ¿no? Y no sé si tú, Memo, pero cuando son muchos genes concatenados, utilizo RAXML, que también es máxima verosimilitud. RAXML. Ese es más Excelente. eficiente cuando son muchos y grandes. No Sí, sé, pero ese sí ocupa saberle ahí a los comandos y todo porque no tiene interfaz gráfica. El PML, pues, sí. te ves al servidor en línea y 3 minutos está listo. Sí, RAXML es en línea de comandos, pero si les interesa les puedo pasar una página justamente del laboratorio que lo diseñaron. Tienen ahí un manual de 20 y tantos pasos, pero solamente les puedo decir qué paso, se obtiene la filogenia con un solo paso, una sola línea de comandos. Ok. Te la mando por correo, ¿no? Porque ahorita tendría que buscarla Claro, sin problema. y, Sin problema. y lo corremos de esa forma. Ok. Pregunta por ahí, Raúl, si hiciste tesis de licenciatura. Sí, tesis de licenciatura. Pero la hice en el Instituto de Física de la UNAM, en el laboratorio de metalurgia. Oye, pero tú eres biólogo, ¿qué haces con los metalurgios? Trabajando con huesos. Lo que pasa es que nos llegaron huesos de antropología y el doctor
estudiaba cómo en las fibras de colágeno, que es una triple hélice, crecen los cristales de hidroxiapatita. Él es cristalógrafo. Pero lo que yo hice fue con esos huesos que eran de México desde 3000 años hasta actuales, y con huesos de dinosaurios que tenían millones de años, tratar de hacer un método de fechamiento a partir de métodos calorimétricos, donde tomabas muy poquito hueso, es menos destructivo que carbono 14, con muy poquito hueso, metiéndolo a un calorímetro, con la curva digamos, con la que se combustiona el colágeno, podrías trazar la antigüedad del hueso. Digamos que el colágeno la hipótesis es, si el colágeno se degrada gradualmente y de forma lineal respecto al tiempo, mientras menos colágeno hay, tu curva de combustión del mismo va a ser más pequeña y va a ser más antiguo. ¿Ok? El problema es los entierros, el clima, eso acelera o disminuye la degradación del colágeno y los compuestos húmicos que hay en la Tierra. Entonces, había un más menos demasiado grande, había un error para calibrar que era mucho mayor que carbono 14. Digo, es menos destructivo, pero es más ambiguo. Por eso, como biólogo, entré a este proyecto, ¿no? Con huesos de dinosaurio, pero era en metalurgia, en el laboratorio de cristalografía. Esa es mi tesis. Muy, muy interesante. De hecho, luego les podría enseñar cómo la pueden descargar. Puede ser en la base de datos de la Exacto. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta, una última pregunta que alguien quiera hacer antes de que terminemos el seminario? Bueno, entonces, primero, antes que nada, doctor Lozano, muchísimas gracias por un excelente seminario. Espero que todo lo que vimos los estudiantes les dé un poquito mayor panorama sobre qué es la genómica, la metagenómica y sus aplicaciones. Y cuando tengas algún taller o curso, si nos puedes avisar. De hecho, el doctor Lozano va a dar un taller en Chihuahua en mayo. Si les interesa, pueden preguntar y les paso la información. Les va a enseñar cómo cerrar genomas. Es de 3 días y el precio está bastante módico. Ok. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Claro, claro. Y pues bueno, a través de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, les agradecemos a todos los estudiantes y compañeros docentes que estuvieron como asistentes en el seminario y al doctor Lozano por su excelente seminario. Y les recordamos que estén atentos a nuestra página de Facebook para la publicación de siguientes seminarios. Nos despedimos y les deseamos a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Voy a detener la grabación y ya voy a terminar la llamada. ¿Verdad? Sí, estamos en contacto, Francisco. Sale, Te escribo pronto. Sale. Hasta luego, nos vemos.